no solamente proviene de una aceptación de su voluntad. Pero ¿cómo vamos a aceptar su voluntad si no la conocemos? ¿Y cómo vamos a conocer su voluntad si no leemos de la fuente única, genuina, real que hay para conocer la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios, que es la Biblia? En tercer lugar, cuando el pueblo de Dios tiene un reencuentro con su palabra, experimenta el gozo verdadero que solo el Evangelio da. Versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsecar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Lo que pasó, hermanos, fue que primero cada una de las personas que estaban ahí, todos los que podían entender, fueron expuestas a la ley de Dios, y la conciencia de su culpabilidad delante de ella les causó un profundo dolor. Ellos entendieron que sus vidas las habían vivido lejos de lo que Dios había ordenado, y les causó un profundo dolor. Mire lo que dice el versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, dice el 9, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba. Un llanto genuino, un llanto salido de la conciencia de que estaban fallándole a Dios. Y que la cautividad en Babilonia era precisamente a causa de su desobediencia. Y luego sus guías espirituales les enseñaron que debían fortalecerse en el gozo de Jehová. Fíjense cómo dice el versículo 10: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuál es ese gozo de Jehová? ¿Qué enseña la Biblia que causa mayor gozo en el cielo? Es el mismo Señor Jesucristo el que lo dice. Ahí en Lucas 15:10. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. De modo que cuando redescubrimos el mensaje de la palabra de Dios, nos damos cuenta de nuestra necesidad de ser reconciliados con Él. Pero sobre todo nos damos cuenta que Él mismo ha provisto esa manera para reconciliarnos con Él. Arrepentirnos de nuestra manera de vivir y abrazar a nuestro precioso Salvador. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 55? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Qué va a pasar? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso fue lo que redescubrió el pueblo de Dios reunidos en la asamblea convocada con Nehemías. Por eso, según el versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice: porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hay una progresión en este pasaje y debemos entender esta progresión: escuchar, enseñar, entender, aplicar la palabra de Dios. Y si hacemos eso, si escuchamos, si hay alguien que nos enseñe fielmente lo que ese mensaje quiere decir, sin buscarle tres pies al gato,
sin tratar de encontrar una revelación fuera de la Biblia, porque no la hay. Toda la revelación de la voluntad y del plan salvador de Dios está entre Génesis y el Apocalipsis. Nada más. Si podemos escuchar eso, si hay quien nos enseñe ese mensaje, si podemos entender ese mensaje y aplicarlo a nuestras vidas, que eso es lo más difícil. Podemos leer, puede haber alguien que nos enseñe, podemos aceptarlo como verdad, pero se nos hace difícil y mejor decidimos no hacerlo. Y decidimos engañarnos a nosotros mismos pensando en ese Dios de amor que no castiga. Cuando la Biblia enseña que Dios es justo y nos va a llamar a cuentas a todos y nos va a pedir cuentas de nuestra mayordomía, y si fuimos fieles a Él nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y si no fuimos fieles, no nos va a gustar que nos diga siervo necio y negligente. La salvación no la perdemos, claro que no. Pero el que Dios nos diga necios, siervos malos, siervos negligentes, yo te di un talento y te rehusaste a usarlo a mi servicio, eso no va a ser muy placentero ni para mí ni para nadie. De manera que si queremos vivir vidas gozosas, no podemos saltarnos pasos. Debemos primero escuchar la palabra de Dios, es decir, leer en la Biblia su voluntad para nosotros. Luego debe haber alguien que nos enseñe fielmente esa voluntad de Dios expresada en su palabra, porque sólo así podremos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Pero todo empieza con la lectura de la Biblia. Y hoy estamos terminando la celebración del mes de la Biblia, pero hoy no termina nuestra necesidad de la Biblia. Quizá hoy apenas, si espero en Dios y oro a Dios, porque hoy apenas nos estemos dando cuenta de nuestra necesidad de estudiar la Biblia. Con todo el amor que les tengo, yo les invito a que hagamos del estudio de la Biblia un hábito. Los reto a eso. Intente por 21 días, sin falta, leer su Biblia. Su hermano Lalo ha sido muy gentil y se la pone fácil, porque no solamente pone en el WhatsApp el pasaje que toca, pone todo el pasaje, de tal manera que lo único que tiene, le gusta el celular, usar el celular, está bien, úselo, pero lea el WhatsApp que manda el hermano Lalo, ahí viene el pasaje que toca. Tome ese reto por 21 días y entonces va a formarse usted el hábito de leer la Biblia. Pero hagámoslo como lo hizo el pueblo de Israel ese día, ese 8 de octubre del 445 a.C., poniendo el sentido en lo que leemos. Y si tiene dificultad y si algo no lo entiende, apúntelo y pregúnteme, y tenga la seguridad de que yo no le voy a decir: no, pues sí está difícil, hermano, pues no sé, ahí sígale, brínquese ese pasaje y sígale. Chistes que lea. No, yo tengo la responsabilidad de, si no sé algo, porque no lo sé todo, me faltan muchas cosas por saber, pero si no lo sé, tengo que investigar. Y le tengo que dar una respuesta que le aclare su duda, no que se la aumente. Pero hágalo. ¿Por qué es importante? Pablo se lo dice a Timoteo y nos lo dice a todos nosotros en 2 Timoteo capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Ve cómo hay una progresión? No podemos persuadirnos si primero no aprendemos.
sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, fíjense lo importante que es, no solamente que nosotros leamos la Biblia, pero que inculquemos en nuestros hijos pequeños el amor por la lectura de la Biblia. Les compramos cursos de inglés, está bien, les compramos cursos de computación, les compramos todas las películas de princesas que hay, todas las películas de Disney que hay, todas. Primero los llevamos al cine, y andan los chiquillos, libre soy, todo el tiempo. Pues no nos conformamos con eso, sino que sale el DVD y lo venden, y luego hasta piratas somos, pirateamos y lo compramos. No compre cosas piratas, hermano. Para un cristiano no está bien comprar cosas piratas, aunque diga clon. Es verdad, no lo debemos hacer, no nos está permitido hacerlo. Hay que comprar cosas originales, no piratear ni música. Luego, hasta discos cristianos hay piratas y pensamos que como son cristianos, esos sí los podemos piratear. No, tampoco, menos esos. ¿Mandé? De la feria ya no hay, porque yo creo que los quitaron, pero sí había. Pero está bien, yo no digo que no le compre películas a su hijo, pero así como usted se interesa porque su angelito tenga las películas, preocúpese porque tenga una Biblia y léala con él. Hay Biblias infantiles, hay Biblias, perdón por la alusión personal, y es lo que decimos, no estamos exentos. O sea, leer la Biblia no nos va a hacer santos y nos va a alejar de cualquier peligro y de caer, pero nos da bases para podernos levantar. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá nos leían a todos un libro de historias de la Biblia. ¿Cómo me gustaba a mí ese libro? Y empezaba con la creación, y luego con Adán, y luego con Noé. Y mi papá y mi mamá, es más, yo, no es por presumir, pero el primer año de primaria fue el primer alumno de los 2 primeros años, y me dieron un diploma que hasta ese día que me lo dieron supe que era un diploma que otorgó el Club Rotario allá de Tampico por el primer lugar de aprovechamiento, porque sabía leer muy bien. ¿Y sabe por qué sabía leer muy bien? Porque yo aprendí a leer en ese libro. Mi mamá me leía todos los días, que me descargué, sí me descargué, que se me olvidó lo que había aprendido, sí, pero la gracia me alcanzó por eso que yo sabía, porque yo sabía, y el Señor me lo recordó en el momento justo, que el que está en Cristo no tiene ninguna condenación. Pero hay que saberlo. Entonces, los papás jóvenes, lean su Biblia y lean la Biblia con sus hijos. Que desde la niñez has aprendido, dice el apóstol Pablo, has sabido las sagradas escrituras, y luego fíjese cómo termina, las cuales te pueden hacer sabio, no para ser el mejor ingeniero industrial que haya, qué bueno, pero en la Biblia no va a encontrar un método para ser el mejor ingeniero industrial, ni el mejor veterinario, ni el mejor abogado, ni el mejor emprendedor. No lo va a encontrar. Pero sí va a encontrar sabiduría para la salvación, que trasciende cualquier carrera, que trasciende cualquier logro profesional, académico, industrial, empresarial, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Dios permita que aceptemos el reto y hagamos del estudio de la Biblia un hábito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, que nos despiertes,